Bueno, esto de los ritmos y las ingestas, esto lo vamos a ver lo del tema del horario. Estoy viendo aquí, tacatín, tacatán. Sí, esto lo vamos a ver. Bueno, vamos a verlo ahora. Sí, me interesa esto verlo ahora en vez de un poquito más adelante. Sí, sí, ya está. ¿Está ya grabando? Sí, perfecto. Vale. Estaba mirando, como voy haciendo ahí un poco un mix entre los apuntes de Ana y los míos en esta clase, estaba pensando, ¿cuándo? Sí, pero me gusta, voy a poner ahora, vamos a explicar ahora un poco lo del tema de adaptar los horarios y de la comida con los ritmos diarios, es decir, los ritmos fisiológicos diarios, que ya no solo están, bueno, sabéis que están los circadianos, pero hay ciclos de todo tipo y condición, largos, muy largos, cortos, muy cortos, cortísimos. Y cuanto más nos adaptemos a ellos, hombre, pues más va a agradecer nuestro organismo que seamos sensatos y coherentes con su forma de funcionar. Entonces, aquí, esto de nutrición y ritmo diario, básicamente se ve, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Sí. En general, bueno, siempre se ha dicho que desayunar es importante. El refrán este tan famoso de desayuna como un rey, come como un príncipe, cena como un pobre, sigue teniendo una validez atemporal. Yo soy muy, muy partidaria de desayunar. Escuchas otras opiniones, vas a los cursos o a un congreso y escuchas un poco de todo, pero al final la conclusión que después de muchos años y en mí misma y con los pacientes que obtengo es que esas otras opciones en las que se restringe o se elimina el desayuno, pues funcionan en pocas ocasiones y en momentos determinados. Sobre todo si alguien se puede permitir el lujo de tener un ritmo de vida muy zen. Si no, pues como que no desayunar no suele ser buena idea. No digo con ello que no sea una propuesta válida, pero digo que es una propuesta válida en condiciones muy, muy concretas y que a lo mejor aplicadas durante pues un periodo muy concreto y en unas circunstancias adecuadas, pues estará muy bien. Pero en un día a día, con trabajo, con ritmo, con intensidad, con exigencia, no desayunar no suele ser una buena idea. Además, el desayuno en estas circunstancias debe ser, bueno, pues nutricionalmente importante, porque en la primera mitad del día se debe concentrar un porcentaje. Luego lo pongo, hay unas tablas que tenéis en los apuntes en las que se hace un poco unas recomendaciones de distribución de cantidad de producto en función de desayuno, comida, cena, teniendo en cuenta eso. Paciente tipo que vive estresado, que tiene mucha intensidad, que va corriendo y que, bueno, pues que necesita estar bien nutrido. Bien, ¿qué podemos dar en el desayuno? Lo que quieras. En realidad, lo que quieras. Tenemos que tener una base de cereales, sobre todo cereales integrales, a ser posible, pues o bien mueslis con copos de avena, con cereales diferentes. Esto va a ser posible sin azúcar, ¿no? Si lo puedes hacer casero, o hacer una mezcla de cereales de estos sin azúcar y bio, pues mejor que mejor. Hay un montón de recetas para hacer mueslis muy ricos, pero también puedes optar. O sea, además, ahora que te encuentras un montón de opciones de sarraceno, de mijo, de aquello, de tal, de no sé qué, combinado con frutos secos, con semillas, con especias, se puede hacer unas variables bastante interesantes, ricas, variadas. Y luego además también, pues, el pan, hay un montón de panes. Pues vamos a intentar evitar los panes refinados, o sea, el pan blanco de toda la vida, pero tienes muchísimas opciones.
¿Que resulta que queremos restringir gluten? Vale, también tenemos opciones, un pelín menos, pero también las hay. ¿Que no nos interesa tanto restringir el gluten de todas, y se puede y no pasa nada si damos gluten de otro tipo, por ejemplo, del de centeno, del de avena, del de espelta? Pues adelante, o sea, tienes panes integrales, multicereales, integrales con cereales variados, que ya son, pues eso, cereales enteros, que aportan otra densidad nutricional, que van aportando la energía de una forma gradual. ¿Os acordáis, no?, de cuando estuvimos haciendo esa diferenciación entre los hidratos simples y los hidratos complejos? Y a esto le puedes meter, a esta base de cereal, ya sea con muesli, ya sea con pan, y además lo interesante es ir variando, claro, no desayunar siempre lo mismo. Le puedes meter diferentes cosas, pues en la tostada con aceite, con tomate, con embutido de buena calidad, de estos que no tengan ni fosfato, ni lactosa, ni gluten, ni que tenga carne, hombre, que es lo que tiene que tener un embutido de buena calidad, pero le puedes meter aguacate, le puedes meter hummus, tahín, salmón ahumado, huevo cocido, anchas castillas, y es que, en serio, ahí va a estar el gusto, el tiempo, pero hay muchas opciones para que el desayuno sea nutricionalmente denso, interesante, rico, variado, etc. Y por supuesto, pues oye, a quienes nos gusta desayunar más, pues esto, puedes ir variando. A quien le gusta desayunar menos, le ofreces alternativas para que vaya empezando a desayunar de una manera, y en pocos días el estómago, que es tan agradecido, ya lo acepta y ya puedes incorporar más variables. Luego, además, hay que tener en cuenta que el cereal completo que se combina con algún tipo de proteína o lípido de buena calidad, como por un lado, imagínate, pues que le pongas una lonchita de jamón serrano a la tostada o aguacate, al estar digiriéndose y absorbiéndose a la vez junto con esa proteína, junto con ese lípido, va a absorberse más lentamente, lo que significa que el aporte de energía que va a ir dando al cuerpo va a ser todavía más paulatino, de manera que va a saciar durante más tiempo. Así que también, en ese sentido, ya no solo por aportar otro tipo de nutrientes, sino también por alargar, por así decirlo, el efecto saciante y de aporte energético sostenido que te va a aportar ese desayuno. Luego, va a ser posible, claro, que haya algo que no esté, o sea, que no esté frío. Si tú en ese muesli, imagínate, en vez de bebida vegetal le quieres añadir un poco de kéfir, pues sácalo la noche antes de la nevera para que no esté muy frío, porque por la mañana, a menos de que estés por la mañana de manera habitual, no estoy hablando del que desayuna a las 11 de un sábado, estamos hablando de la cotidianidad, ¿no?, del que desayuna temprano, incluso en verano, si tú te levantas y desayunas a las 7 de la mañana, un poco de pelete hace. Así que métele calentito al cuerpo, pero calentito de no achicharrarte, ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Pues que no sea un producto que de buenas a primeras, con el estómago vacío de toda la noche, le metas algo frío al cuerpo. ¡Qué desagradable! Pues dale el té o el café acompañado de esa bebida vegetal, con una temperatura calentita, la tostada o el muesli, que si le quiere, que quien dice muesli dice, oye, pues yo me quiero hacer un bol de frutas con, pues eso, ¿no?, con un poco de kéfir. Ok, pero que no esté frío y que tampoco eso sea todos los días, sobre todo si es en invierno. Pues estas cosas de jugar con las temperaturas, jugar con las naturalezas y hacerlo de forma sensata para cuidar lo máximo posible a nuestro estómago. Y luego, pues está claro, ¿no?, el evitar los alimentos fríos y las cosas que redunden en la generación de flema y humedad. Cosas dulces, harinas refinadas, los lácteos. Sí, bueno, sí, los jugos de frutas, pone aquí Ana, zumos. Ojito con el zumo de naranja. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué creéis que digo esto? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe a qué me estoy refiriendo o lo intuye? ¿Por qué digo ojito con el zumo de naranja? Yo, perdón, Pamela. Sigue, María. Bueno, mi visión no es
según la medicina tradicional. Los zumos sobre todo llevan mucha cantidad de fruta y aunque te da la sensación de que estás tomando un vaso pequeño de zumo, a lo mejor estás ingiriendo 4 naranjas sin la fibra que aporta la naranja y con todo ese hidrato de carbono de la naranja, con lo cual es un hidrato sano si te comes una pieza o 2 piezas, pero en un zumo puedes llevar perfectamente 6 piezas. Desde el punto de vista de la medicina tradicional no sabría ahora mismo cómo ponerlo. Pero bien, has enfocado en un punto importante. Sí, Pamela, ¿qué vas a decir tú? Yo estaba diciendo parecido a lo de María, pero que tiene ¿Mm? alto en azúcares y en ácidos. Claro, y eso que por supuesto hay que tenerlo en cuenta, lo que habéis dicho las dos, que por un lado no te estás tomando una pieza, que tal, que además, y una de las cosas que ha dicho María es muy interesante, le eliminas la fibra a la fruta y entonces entre que le estás metiendo mucha cantidad, le estás quitando la fibra, que es una parte súper importante de la fruta, que por eso hace que la fruta que el azúcar de la fruta, aunque sea un azúcar simple, primero es natural y segundo va junto con fibra, no pasa tan rápido a sangre como otro tipo de azúcar simple, porque la fibra también ayuda a que esta absorción sea un poco más eh, paulatina. Hay muchos azúcares, como efectivamente ha dicho Pamela, porque como le quitas, o sea, primero por la cantidad, después le quitas la fibra, por lo tanto, este azúcar ya, ¡pum!, tiene un paso más directo a sangre, es decir, ¡bum!, sube los picos de glucemia. Pero es que encima, desde la perspectiva de la medicina china, me encantaría que alguno de los que sabéis de esto me lo digáis, es decir, estoy haciéndome así un poco la longa, a ver si me interrumpís. El zumo de naranja es un grandísimo generador de humedad. de humedad. No sé por qué, bueno, sí sé por qué. Al final las manías y las modas alimentarias muy marcadas las genera siempre la industria, siempre. Esta cosa, ¿no?, del zumo de naranja, buenísimo, la vitamina C, bla, bla, ya. Pero es que tomar zumo de naranja todos los días es un garante casi absoluto de generación de humedad constante. Humedad que se genera en bazo y estómago, que se acumula en intestinos, que se acumula en pulmón. De hecho, es sumamente paradójico el tema de no, para evitar los resfriados, zumo de naranja. Y es gente que está con sinusitis, con carraspera, con esta sensación de mucosidad aquí constante. Es como, no, pero si luego sí me resfrío, pero es que yo tomo mucho zumo de naranja, Tate. Deja de tomar tanto zumo de naranja, que estás empapándote en humedad. Humedad que se va acumulando sobre sí misma, se va autogenerando, no es que se autogenere, sino que como entorpece, enfría y enlentece el sistema digestivo, ya entonces la producción patológica de humedad es mucho mayor. De modo que los zumos naturales están bien. Ojo, que no le implica, oye, pues joder, hay un zumo sin azúcar de tal marca que me gusta mucho, pues muy bien, pero de vez en cuando, no todos los días, no frío por la mañana, encima, o sea, es que frío y humedad, ¿no? El zumo, uff, os hacéis una idea del desastre. Entonces, es como todo con moderación. Oye, que me gusta mucho el zumo de naranja, o que me gusta mucho el zumo de no sé qué, no lo mezcles quizá con otras cosas, tómatelo fuera de tal. Ahora, si en la intervención nutricional has detectado que hay humedad en la persona, se elimina sin contemplación alguna. O sea, no se puede tomar zumo de naranja y mucho menos si es, o sea, el exprimido natural también produce esto, pero ya el que viene de concentrado, de bote o de botellita o lo que sea, o sea, es terror. Y cuando hay humedad instaurada, olvídate, no se puede, o sea, se elimina y punto. Porque, claro, por eso es el tema de la fruta fuera de las comidas y además entera, por el tema de la fibra y bueno, y por otros motivos. Vale, ahora sí que voy a parar aquí un poco, porque bueno, aquí estamos, aparte de que lo tenéis en los apuntes, esto es una redundancia de todo lo que venimos hablando y que cuando veamos en la elaboración de un plan terapéutico las tablas que os he puesto, ya vamos a volver a repetir y esto viene a ser pues, cosas que ya nos suenan. Oye, tema calentito, moderado, que tonifique bajo estómago, que haya vegetales y un poquito de proteína.
es bastante lógico y acorde a lo que estamos diciendo en estas sesiones. Y a ver, luego sí es verdad que en la cena la cosa así más interesante a decir es que sean ligeras. Una cena ligera siempre es mejor que una cena no ligera, lo cual no significa que algún día que salgas fuera o que, yo qué sé, tengas gente en casa, lo que sea, pues tienes un poco más, o un poquito más de asiento, con algo de alcohol, pues sí, evidentemente puede haber excepciones, qué rollo si no, pero esto es algo que no sucede a diario y por lo tanto tampoco es un problemón. De manera habitual se opta siempre por cenas ligeras y a ser posible, salvo en plenísimo verano, canícula, medernito de calor, que no sean comidas y bebidas, ¿de qué tipo? Frías. Exacto. O sea, en plena ola de calor, pues sí, cénate un gazpacho, cénate una ensalada de pepino fresquita, yo qué sé, pero en invierno, o no en invierno, en primavera, cuando ya cae el sol y tal, pues ya hace una temperatura que el cuerpo tampoco quiere cosas frías, que no significa que no las pueda tomar neutras, ¿sabes? Algo que esté fuera de la nevera desde hace un rato, no sé cuántos, pero y que a lo mejor no te apetece en un momento determinado un tazón de sopa, como sí pueda suceder en invierno. Pero el hecho de que durante el día haga calorcete no significa que en la noche ya sea lo mismo, no. Entonces puedes tomar algo de naturaleza tibia o neutra en la noche, pero que no sea frío, incluso aunque no sea puro invierno. Esto es obvio, ¿se entiende? Yo creo que es obvio, se entiende. ¿Me lo confirmáis o me lo denegáis? Os estoy haciendo una pregunta. Se entiende. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces esto lo vamos a cerrar porque estos síndromes, estos cuadros son los que os dije ayer que los tenéis como referencia, como guía, como ayuda, etcétera, y que obviamente no hace falta explicarlos y nos venimos otra vez a esta presentación. Vale. Vamos a hacer un recordatorio muy rápido, pero necesario, sobre cuáles son los procesos digestivos, tanto en la perspectiva de la medicina china como en la de la medicina occidental. Más que nada, bueno, pues porque no quiero dar por hecho cosas y además porque lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, es decir, en cuanto hagamos la pausa de este, nos va a venir bien tener un poco ese refresco en la cabeza. Vale, fijaos en la imagen. El sistema digestivo es todo esto. A veces cuando hablamos del sistema digestivo parece que nos estamos refiriendo al estómago y un poquito al duodeno y para de contar. Pero es que, ¿qué decíamos? La digestión empieza en la boca. ¿Qué se digiere en la boca? ¿Qué es lo único que se puede digerir en la boca a través de la acción de la saliva? Los hidratos. ¿Qué hidratos? Los de carbono. Con la... ¿Qué hidratos de carbono? ¿Todos son iguales? ¿Simples No. o complejos? Simples. Exacto, los simples, efectivamente. Los hidratos de carbono simples son los únicos que se empiezan a digerir en la boca gracias a la acción de la saliva. Fijaos que tenemos 3 glándulas, ojo, 3, lo cual ya implica también la importancia de la saliva en ese proceso de masticación que es fundamental para facilitar el trabajo después del estómago. Hay que contar con una buena dentadura, parece obvio, pero se nos olvida muchísimo. ¿Nuestros pacientes tienen bien la dentadura? ¿Pueden masticar bien? ¿Tienen dificultades? Qué cosas que se nos olvidan a veces, hay que tenerlo en cuenta. El esófago, que también tendremos que tener en cuenta pues, si hay algún tipo de disfunción, afasia, estenosis, cualquier cosita, ardor, úlceras o cualquier, evidentemente estos ya son circunstancias agravantes bastante que no son tan comunes.
pero estar están, ¿no? Y tampoco nos podemos olvidar que el tránsito entre la boca y el estómago es esta cosa llamada esófago y que la tenemos que considerar. Bueno, estómago, bazo, páncreas, tacatá, 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 tacatá. Es decir, desde que empieza hasta que termina, ocupa algo así como 8 metros. Es decir, es muchísimo recorrido, es muchísimo terreno, cada terreno con unas características diferentes adaptadas a las funciones que tiene que hacer ese terreno y en el que concurren además diferentes dinámicas, procesos, aunque todo vaya destinado a un fin común, hay infinidad de procesos, por así decirlo, independientes, cuya actividad ordenada, regulada y eficaz van a contribuir al éxito de ese gran objetivo común. Por tanto, como hay tantas funciones, hay muchas variables y también muchas cosas que se pueden estropear y hacer que ese objetivo común, que es obtener nutrientes para nutrir a todo el cuerpo, pueda fallar o disminuirse en un momento dado. Es decir, hay muchas variables en juego. Vale, por un lado sabemos que la masticación es fundamental, que muchas veces se nos olvida, pero que hay que insistirle a la gente que comer sentada, tranquila, a ser posible, sin distraerte, si estás comiendo sola, porque en el puro lo que sé, intentar no estar ahí con el móvil, que parecemos, de verdad, que es que ves ahora cosas terribles, ¿no? Pues a veces, esto que sales, que estoy en la consulta o lo que sea, que, hostia, qué hora, se me ha hecho tardísimo porque me he llegado tarde, el otro día me atasco, se me ha descuadrado un poco la agenda y pues salgo yo sola. Y te encuentras a otros como tú, ¿no? Yo procuro no llevarme el móvil o dejarlo, si no tengo así nada importante o no me tienen que avisar de lo que sea, procuro no llevármelo. Y tengo ese tiempo para mí, para pensar y también para observar. Es alucinante, la gente se desconecta muchísimo de sí mismo, de lo que hace, o sea, se aísla en la burbuja del móvil y comer parece casi como un acto de repostaje, ¿no? De cuando paras en la gasolinera, pones ahí el estás así mirando hacia otro lado o viendo lo cara que está la gasolina, cagándote en todo, tal, pero no estás pendiente de otra cosa. Es que comer no es eso. De hecho, cuanto más tranquilo comas, evidentemente sin enfados mediante, a ser posible sin hablar de trabajo que te altere, porque puedes estar hablando de trabajo, pero como una conversación normal que no te genere una tensión, etcétera, pues mejor va a ser todo. Más le vas a dedicar a la masticación, más vas a disfrutar de los sabores, de las texturas, y no es tontería, porque cuando hay una atención puesta en esas propiedades organolépticas de la comida, más se activan los jugos digestivos, más se activa, más el cerebro envía órdenes y señales a todas estas estructuras, páncreas, estómago, bilis, no sé qué más, o sea, bilis, vesicular, etcétera, para que segreguen las cosas que tienen que segregar para mejorar la digestión. Es decir, que esa atención completa a lo que se está haciendo también mejora el proceso. Además, lógicamente, la masticación lo que consigue es reducir el tamaño de los alimentos, los machaca, los envuelve de saliva y hace que haya una mayor actividad efectivamente, pero también eficacia enzimática y en la secreción de jugos gástricos, como os decía, lo cual redunda en un menor coste energético por parte de las grandes estructuras que lisar, ¿no? Lisis, descomposición, ruptura de los alimentos y después los van filtrando, seleccionando, absorbiendo o desechando. Si ya de entrada facilitamos esa tarea, que duda cabe que le va a costar menos trabajo a todo el resto del sistema cumplir con sus funciones. Bueno, pues el estómago, está claro, es el encargado de recibir los alimentos, es el granero del chi de los alimentos, del grano y del agua, como lo dice la medicina china.
bueno, pues ahí es donde con ese pH tan ácido, con todas las bombas de protones que se llaman así, que van a generar los jugos gástricos y no sé qué, no sé cuántos, pues ahí se produce esa descomposición primaria que transforma lo que viene de la masticación en el llamado el quimo, ¿no? O el bolo digestivo, que es esa especie de papilla así espesa que después va a pasar al duodeno, que es esta primera porción de intestino grueso, esta curva duodenal, que también se puede llamar así, que está justo debajo. Esto que se ve aquí como sombreadito es porque el hígado, que es una estructura grandota, fijaos el hígado lo grande que es bastante, está dividido en 3 lóbulos, o sea, es uno de los órganos más grandes y más pesados, de hecho, es muy denso, muy compacto. Esto que está sombreado es porque el hígado cubre, como que tapa estas zonas. Y fijaos que está tapando el área del cardias, del acceso al estómago. Aquí tenemos el fundus, que es esta parte así más ancha, y el fin del estómago, que sería aquí en este píloro, conecta directamente con la primera porción de intestino grueso, que es el duodeno, que como veis está aquí muy cerquita de lo que es la vesícula y las vías biliares, porque precisamente a través de las vías biliares le llegan estos jugos que van a ayudar a la digestión de determinados productos, sobre todo las grasas, el alcohol, los fármacos y ciertos componentes de las carnes rojas. En particular, no digo lo único, pero esos 3 productos son como los más, sobre los que más acción directa tiene la bilis y otros jugos que derivan de la vesícula y del hígado y que vierten directamente en duodeno. Claro, al juntarse con esos jugos biliares, hepáticos, etcétera, hay además un cambio muy importante de pH, porque si bien el estómago tiene en condiciones normales y sanas un pH de 2,4 aproximadamente, que es bajísimo, ¿no? Es casi el infierno porque necesita ese pH tan agresivo para descomponer, lo que viene desde la masticación, aquí, en este paso al duodeno, y con esta adición de jugos que derivan de hígado vesícula, pero también algunos duodenales y algunos pancreáticos, se encuentran con un territorio muy alcalino, lo cual hace que ese paso de pHs muy, muy distintos también contribuye a una mejor degradación de esas sustancias más dificultosas de digerir, como son las grasas, el alcohol, los fármacos, etcétera, que os he dicho, y al mismo tiempo es aquí, bajo esa influencia de todas estas sustancias, que se va a favorecer el adecuado tránsito intestinal, que como veis, pues es todo un recorrido enorme por todas las asas de ilion, que es otra manera de llamar a la estructura del intestino delgado y después en todo el colon. Bueno, el resto del intestino delgado, una vez pasado el duodeno, pues es una extensión también muy larga, llena de repliegues y con una mucosa intestinal, por supuesto, también muy, muy extensa, que dobla su extensión gracias a las microvellosidades que tiene, que es una manera fisiológica súper inteligente que tiene el cuerpo de aumentar su extensión y por lo tanto de mejorar su función. Lo más característico del intestino delgado es precisamente el trabajo que se realiza en su mucosa gracias a la acción de las colonias bacterianas que ahí viven, que se conoce como microbiota y de la que vamos a hablar dentro de un rato. Entonces, la mayor función del intestino delgado es la absorción de los nutrientes, pero con una absorción absolutamente selectiva. El intestino delgado es un filtro, no absorbe todo de ninguna manera. De hecho, cuando deja de filtrar es cuando empiezan los grandes problemas. Esta absorción selectiva forma parte de la inmunidad primaria del organismo porque obviamente es una barrera en la que se dice tú sí eres alimento, tú sí me nutres, sí te reconozco como una sustancia que puede ayudarme, te dejo pasar, y todo lo que no cumple ese tú sí es un no,
y te tienes que largar de aquí y por eso te sigo empujando para que llegues a la zona donde serás convertido en desecho. Por tanto, esta acción tan importante y fundamental, ya no solo a nivel digestivo, sino a nivel inmunitario, está regulada en un porcentaje altísimo, 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 por la buena salud de la microbiota intestinal. Y ya veremos en los dos siguientes bloques que nos quedan en la mañana qué ocurre cuando esto no sucede así. Luego también iba a comentar algo, lo digo después, no pasa nada, tendremos tiempo de hablarlo. Vale, ¿qué ocurre? Una vez que ese bolo digestivo, que cuando pasa a intestino delgado es el quimo, y cuando ya va a pasar del delgado al grueso ya se conoce como quimo, obviamente ya es una sustancia mucho más degradada en la que se han ido absorbiendo los nutrientes que son necesarios para el organismo, se ha ido dejando en ese contenido aquello que el intestino delgado no considera relevante, pasa a intestino grueso o al colon y en sus tres porciones, ascendente, transverso, bueno, tiene más, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto, pues va también pasando por diferentes procesos, porque aquí también viven otro tipo de colonias bacterianas en menos cantidad, en menos densidad, con otras funciones, pero aquí es donde nos encontramos más las fermentativas, las putrefactivas, es decir, aquellas que van a dar el colofón final sobre ese bolo digestivo, diciendo, bueno, de aquí hay algo que puedo absorber, no, pues pero sin embargo sí puedo degradar más para que lo que se expulse esté pues en mejores condiciones, que no haya grandes trozos, que no, bueno, pues este tipo de cosas. Pero también aquí, si esto no está bien regulado o si las colonias bacterianas están desreguladas y hay mucho grupo de fermentativa o mucho grupo de putrefactiva o hay oportunistas como las cándidas o no sé cuántos, entonces, bueno, pues ahí es donde aparecen más síntomas como la aparición de gases, las hinchazones y otro tipo de cosas. También luego, evidentemente, toda la patología colónica relacionada con la evacuación de los desechos, ya sea diarrea, estreñimiento, etcétera, va a tener que ver con diferentes condiciones sobre el terreno. Así que lo que hace fundamentalmente el intestino grueso es degradar todavía más lo que queda del sistema, o sea, del bolo digestivo y absorber lo poco que aún puede absorber de eso, que es una fracción muy, muy, muy chiquitina de nutrientes, muy poquita, gracias a esos procesos de fermentación o putrefacción que todavía consiguen extraer algún tipo de nutriente, pero sobre todo lo que se reabsorbe en el intestino grueso, ¿qué es? Agua, ¿no? Agua y... ¿Qué va con el agua? Siempre, en el cuerpo, siempre. ¿Qué va con el agua? Electrolitos. Efectivamente, no os olvidéis de los importantes electrolitos. Muy bien. Y luego pues ya está, y luego pues se expulsa. Y hemos terminado así de un plumazo este recorrido por el sistema digestivo a nivel de medicina occidental, pero claro, ¿qué nos dice la medicina china? Y aquí, esto para quienes no tengáis conceptos de medicina china, habrá cosas que os suenen así un poco rarillas, otras a las que le encontraréis mucho sentido, porque son las mismas, o sea, porque exactamente se dice lo mismo, y otras que aunque digas, mira, esto no lo tengo pillado, pero de lo que llevamos hablando, de lo que llevamos viendo, aunque no lo capte todo, no me queda lejos. Os va a pasar seguramente. Bueno, aquí hay un pequeño esquema en el que hay alguna cosa que falta, aquí, pero la base principal de lo que sucede en la digestión según la MTC está aquí. Tenemos la comida, bebida, o sea, sólido líquido, por supuesto. Llega a la boca, la masticación, el movimiento, la salivación es algo a lo que se presta mucha atención en medicina china. Afortunadamente,
es decir, que se considera siempre como parte importante del proceso digestivo, y llega al estómago. Claro, aquí ya empezamos con las dinámicas de los diferentes chis y de los diferentes yan. ¿No? O sea, el chi es uno, el yan es uno, lo que pasa que, como cumplen diferentes funciones, pues a veces cuando uno está estudiando medicina china, una de las cosas que cuesta más entender al principio, y seguramente esto pues, nos ha pasado a todos, es la capacidad de entender y pensar en el chi, en el yang, en el yin, con esa forma múltiple, ¿no? Como multiforme, y la capacidad de estar en varios sitios a la vez en formas distintas. Al fin y al cabo es energía. Energía que mueve procesos y que activa procesos y que conserva y que genera otro tipo de activaciones. De manera que puede haber un chi muy denso, que se estanque, que no se mueva, un chi muy sutil, muy etéreo, como el wei chi, el defensivo, pero después va a estar el yin chi, que es el chi nutritivo, que es el que deriva del trabajo conjunto de bazo y estómago. Entonces aquí, cuando veamos pues, estas flechas, esto todo nos indica dinámicas y movimientos. Y si os habéis dado cuenta, es imposible que no os hayáis dado cuenta, todo el rato estoy hablando de dinámicas, de movimientos, de descensos, de dispersión, de no sé qué, porque el cuerpo es algo, el cuerpo vivo, claro, el cuerpo muerto, pero lo que caracteriza a la vida es precisamente el movimiento, el cambio y la transformación. Lo cual, pues, lo que ocurre en nuestro cuerpo es un obvio reflejo de todo lo que ocurre en la naturaleza cuando la vida está presente. Bien. Por lo tanto, que estas flechas, más que perderos, os sirvan de una auténtica guía para entender esas dinámicas a las que todo el rato estoy haciendo referencia. El estómago recibe el bolo alimenticio y ¿qué ocurre? Pues que empieza a trabajar este yin de estómago, ¿de acuerdo? Los líquidos, los jugos gástricos, los digestivos, bla, 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 empiezan a hacer su trabajo, pero también está apoyada esta función por la actividad del chi de bazo, que para la medicina china es el gran comandante, el chi de bazo, de todas las funciones digestivas del organismo. Este chi de bazo, a su vez, está apoyado, y aquí es donde falta una flecha muy importante, que estaría aquí, donde pone riñón, porque el yang de riñón en esencia es el que calienta el yang del bazo, y el yang del bazo es el que en esencia calienta y promueve las funciones del chi de bazo. Si bien son independientes, y a nivel digestivo, el gran comandante que vigila y supervisa todas las funciones digestivas, todas, es el chi de bazo, no podemos olvidar que por así decirlo, el supervisor más alejado, un poco más en la sombra del chi de bazo, es el yang de bazo, ¿vale? Es decir, el que calienta, el que activa, el que promueve, aunque luego el director de orquesta que mueve, decide, es el chi de bazo. Sé que puede ser un poco lioso, pero creo que lo he explicado de manera sencilla para que se entienda bien. Pero por favor, necesito que me digáis si se entiende o no se entiende. Yo te agradecería, Beatriz, que lo volvieras a repetir, por favor. Es que sabes lo que... A ver, vale, Monse me dice que lo volvamos a repetir. ¿Alguien más necesita esa repetición o solo Monse? Si lo repites, mejor. Vale. A mí me vendría bien para asimilar el concepto, Bueno, porque son muchas cosas nuevas. Sí, para esto. Vale, básicamente la idea es, lo voy a simplificar todavía más. Sabemos, porque lo hemos dicho, porque yo me he encargado de decirlo en muchas ocasiones desde el principio del curso, que una de las cosas que hay que cuidar sí o sí en todos los aspectos, pero cuando hablamos de dietética más todavía, es el fuego digestivo. ¿Lo he mencionado muchas veces? Sí, sí, correcto, sí, sí. Bien.
Ese fuego digestivo, que además he explicado por analogía, que es como un caldero en que pones el fuego, que si no hay fuego, tú no vas a cocer alimentos. Sin fuego, sin una fuente de calor, no vas a generar un cambio. Pues no vas a poder hervir, no vas a poder asar, no vas a poder freír, no vas a poder saltear. Es una analogía fácilmente aplicable a la función activa. O sea, una función siempre es activa. Es como una perogrullada. Y por lo tanto, lo que es activo, lo que en el cuerpo genera cambio, transformación y movimiento, es la energía, la polaridad de la energía yang. ¿Vale? Pues lógicamente, si estamos hablando de fuego digestivo, estamos en este caso, ese fuego digestivo, así en sentido amplio, tiene en su base al yang de bazo. ¿Ok? Sin embargo, el yang de bazo, que es como el fuego que prendes, es el que está alimentando y calentando el caldero. Pero las transformaciones que suceden gracias al calor, ok, pero las transformaciones que suceden dentro del caldero y que hacen que las cosas cambien y se transformen en otra cosa, es actividad del chi de bazo. ¿De acuerdo? Y entendiendo ese caldero en el que suceden cosas como pueda ser la olla que tú pongas en casa y que de un garbanzo seco, gracias a la acción del agua y del fuego, lo puedas utilizar como alimento porque ya te lo puedes comer y ya te sirve para nutrirte, mientras que sin esa acción del agua y el fuego, eso que es un garbanzo seco a ti no te sirve absolutamente de nada más que para jugar, utilizarlos de amarracos en el mus, por ejemplo, ¿vale? En el cuerpo pasa lo mismo, sin una acción que caliente, es decir, que genere la acción, no va a haber transformación, no va a haber movimiento, no va a haber cambio. Pero insisto, lo que calienta no es lo que luego comanda la acción. Calienta el yang, pero la acción la comanda el chi de bazo. ¿Ahora se ha quedado claro? Para poner, a ver si lo he Sí. entendido como concepto tonto, pero yo a veces me hago unas similitudes muy básicas porque lo entendería mejor. Te explico a ver si lo he entendido bien. Entiendo entonces que el chi de bazo, por ejemplo, en una cocina, una cocina de estas a Sí, gas, sí. como antiguamente, Sí, sí. con la llama y tal. Entiendo que el chi de bazo sería el mando donde yo le doy el gas y la cerilla, para entenderme. No, el mando sería el mando donde yo le voy a dar el gas, que salga el gas, y el yang de bazo sería el fuego que me va a salir para calentar esa olla con lo que yo quiera cocinar. No, no lo he entendido bien entonces. El yang de bazo sí, que es el fuego, que El es fuego, el sí, motor que a partir de ahí va a generar. Es que te da igual con quién enciendas. ¿Sabes dónde está el fallo? Que te da igual con quién enciendas el fuego. O sea, el chi de vale, bazo no es ni la cerilla, ni el comando, ni el mechero. vale, Porque el chi de bazo no es quien enciende el fuego. Es el producto de la acción del yang de bazo. Por eso estaba diciendo, lo que genera cambio dentro de la olla. ¿Qué más da con que enciendas el fuego? claro, vale. El fuego lo vas a encender igual y va a generar su acción igual, lo enciendas con una cerilla, con un mechero o con el fuego de tus ojos. Me da igual. El fuego ya lo tienes ahí funcionando. Vas a poner encima una olla o una sartén, porque con eso tú quieres conseguir que algo que en esa, pues un trozo de carne cruda, una coliflor o unos garbanzos, tú de eso puedas utilizarlo como alimento que te nutra. Si no pasa por la acción del fuego, a ti eso no te sirve de nada. Muy bien, ya tienes el fuego, pero para que se transforme, para que ese fuego no se quede llameando a lo tonto y no sirva de nada, tendrás que poner, pues eso, la olla y luego, pues me da igual que sea agua, aceite, o sea, eso es lo de menos, no nos perdamos en detalles tontos. Lo que se genera dentro de esa olla, es verdad que por acción del fuego, pero lo que se genera dentro de esa olla, es decir, dentro de esa olla se están produciendo cambios que están transformando, gracias al agua, da igual, no nos perdamos. Se están transformando esas cosas que antes a ti no te servían como alimento, se está transformando en alimento. Pues ese cambio, esa transformación, esa capacidad de
actuar para generar cambio, ese sería el equivalente al chi de bazo. Es decir, por un lado, imaginaos el estómago como un caldero. El yang de bazo es el que pone el fueguito debajo. El estómago es el recipiente, el yin, el terreno, la estructura. Y lo que ocurre dentro, que genera cambio y transformación, es acción del chi de bazo. ¿Ahora se entiende? Vale, es la transformación Sí. química o dígale como quiera, donde cualquier cosa se me transforma para yo poderme nutrir de eso. Por ejemplo, Vale. es lo que va a generar el cambio. Es verdad que mediado por un supervisor que es el fuego, pero el que va a generar el cambio, y ya no solo el cambio, va a moverlo, a distribuirlo, a llevarlo por donde tiene que llevar, eso es el chi de bazo. Por eso decimos que el bazo, el chi de bazo, es el gran comandante de todas las funciones digestivas, porque supervisa por igual. Entended lo que quiero decir con la palabra supervisar en este contexto, por favor. A lo que hace el estómago, a lo que hace el intestino, a lo que hace el páncreas, pero también la vesícula en su función de secreción interna. Todo lo que tenga que ver con proceso digestivo en medicina china está comandado por el chi de bazo. Y luego el chi de bazo también cumple en sí mismo una acción, aparte de esa supervisión general, por así decirlo, cumple una acción importantísima, que es lo que se llama la función de transporte y transformación de los nutrientes. Claro, él está atento a que en el estómago se digiera, que el estómago luego descienda la energía, es decir, el bolo digestivo hacia abajo, que en el intestino delgado se produzca esa selección sobre lo que se absorbe y lo que no se absorbe. Ahora bien, cuando ya el nutriente, por supuesto, y todo esto lo hace cada terreno, cada órgano, cada tejido, pero con esa supervisión del chi de bazo ahí como coordinador, ¿no? de un proceso complejo. Ahora bien, cuando tenemos los nutrientes absorbidos en sangre, el encargado de, bueno, los nutrientes absorbidos, de momento dejémoslo ahí. Cuando ya tenemos los nutrientes absorbidos, ¿qué hay que hacer con ellos? Moverlos, transportarlos y transformarlos, por ejemplo, en sangre, en tejido, es decir, ¿no? Alimentar la estructura. Esa es la llamada función de transporte y transformación. De todas formas, chicas, esto no es una clase de fisiología de medicina china y no le puedo dedicar tantísimo tiempo a explicar cosas que forman parte de otro temario. Evidentemente, con permiso también de los compañeros que ya saben de esto, y estoy dedicando un pelín más de tiempo, pero tendréis que asumir que no lo vais a entender todo. Y no, ya está, o sea, no puede ser tampoco de otra manera, porque es obvio que en un momento, por más que yo me devane los sesos para explicarlo de la manera más asequible a personas que no tenéis esa base de conocimiento de fisiología y medicina china, no lo vais a poder entender todo. Entonces habrá cosas que sencillamente pues, os queden ahí un pelín más descolgadas o sencillamente hagáis un acto de fe y diga, ok, yo de momento no lo entiendo, pero en medicina china esto funciona así y funciona así. ¿De acuerdo? Ok. Vale. Entonces, el bazo hace esa función de transporte y transformación, lleva el chi puro de los alimentos, ¿no? La parte más esencial de los nutrientes, por una parte, la parte más densa la lleva riñón para alimentar a la esencia de riñón, que dijimos que es esa parte como de la herencia genética, lo que nos viene dado y que a través de nuestros hábitos de vida se conserva, se mantiene sana o se va degradando, eso se alimenta con la parte más densa, más nutricia, precisamente de esos nutrientes absorbidos, y la otra parte también pura, pero más sutil, es enviada hacia el tórax, y entonces ahí con la concurrencia del puro del aire que capta el pulmón, junto con el fuego de corazón y también una participación que hace el riñón por ahí, se genera la sangre, y entonces ya tenemos una sangre, supuestamente, si todo funciona bien,
pues con una densidad, o sea, con una calidad de sustancia sanguínea muy buena, con una capacidad estupenda de captar oxígeno, de transportarlo, que nos va a nutrir a todas las células, tejidos y sistemas del organismo. Todo eso, perfecto. Pero, ¿qué pasa con lo que queda del bolo digestivo que no ha sido utilizado para alimentar la esencia del riñón ni para generar sangre y demás? Pues que queda en el intestino delgado, que ha hecho ese filtraje selectivo de sustancia turbia a sustancia pura, genera una serie de residuos con lo que no ha sido filtrado, que por un lado los líquidos que son útiles los va a reenviar al sistema bazo-estómago para continuar con la digestión, y por otro lado sólidos. Los sólidos los va a mandar, bueno, pone aquí otra vez, esto es una redundancia porque viene del intestino delgado. La verdad que no me he dado cuenta que esto estaba aquí en este cuadro. Nada, olvidadlo, hacer con la flecha así. Lógicamente estos sólidos van a pasar al intestino grueso, donde este intestino grueso va a hacer esa última separación entre los pocos líquidos y los poquitos nutrientes que aún pueda captar, y los va otra vez a reenviar a donde vayan a ser utilizados, y después, lo que no, pues eso, a expulsar a través de la deposición. Y los líquidos, es verdad, hay una parte de líquidos los que son útiles, que tanto los de intestino grueso como los de intestino delgado los derivan otra vez a hidratar y formar parte del proceso digestivo, pero los líquidos no útiles sirven para ayudar también, para darle líquidos a riñón y pulmón, pero fijaos para qué: sudor, micción, es decir, parte de esos líquidos que no son útiles para un proceso digestivo, sí lo son para un proceso de limpieza y depuración. Es decir, el cuerpo tira muy poco, tira lo que ya no hay manera alguna de utilizar de ninguna forma. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya... bueno, el hígado y vesícula también forman parte, obviamente, ¿no? Por lo de la función de digestión de grasas y no sé qué, no sé cuántos. Y ala, con esto ya hemos hecho esa pincelada de cómo funciona a grandes rasgos, y no a tan grandes, porque alguna profundización también hemos hecho este sistema en medicina china. Vamos a parar en nuestros 5 minutos, son otra vez 18, nos vemos otra vez, hay 13. ¿Vale? Sí, nos vemos. Venga, Vale. hasta ahora.